Bienvenidos a la 12ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde el derecho se analiza con profundidad, pensamiento crítico y compromiso con la realidad social. El derecho no es estático, evoluciona con la sociedad, se cuestiona en el debate y se fortalece frente a los desafíos del presente. Este es un espacio para el análisis jurídico serio y la reflexión informada. Súmate a esta nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Y el tema de hoy es un tema al que les solicito muy humildemente que le pongan muchísima atención por varias razones. Primero, porque es posible que usted conozca a alguien que haya sido estafado de forma digital o porque todos estamos de alguna manera en riesgo inminente de que eso suceda. Y lo más importante es que ya la estafa no está solo en la calle como se estilaba, sino que ahora la estafa llega a través del teléfono celular, de un correo electrónico, de una llamada a un teléfono fijo, en su casa, en su trabajo. Está a la orden del día. Y lo más importante es que si usted o alguien que usted conoce ya ha sido víctima de una estafa digital, la gran pregunta es ¿quién responde por ese dinero? Y si usted ya ha enfrentado a una entidad financiera y se ha topado con muro, justamente porque no solamente la respuesta no es satisfactoria, sino que el dinero no regresa a su cuenta, pues este tema del día de hoy, de este episodio, le interesa de manera especial. Y para esto tenemos la grata compañía de uno de nuestros profesores de acá de la casa, de nuestra alma mater, el profesor Ernesto Solano. Él es líder legal de experiencia al cliente de la Oficina del Consumidor Financiero y actualmente profesor de Teoría General del Derecho 1 y 2 y pronto también profesor de otra de nuestras materias ya propiamente de licenciatura. Así que, profesor, le voy a decir profesor, ¿está bien? No hay problema. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de estar una vez más acá en este programa y, bueno, contribuir con todas las personas que escuchan y ven este podcast. Enhorabuena por eso y, bueno, ya que le hace feliz, lo vamos a seguir invitando, profesor. Yo encantado. Está bien, me encanta. Bueno, justamente ha sido un tema que se ha mantenido todavía sobre la mesa, que es la nueva ley de estafas informáticas en nuestro país. Sé que ha tenido usted oportunidad también de llevar este comunicado de la experiencia de esta nueva ley a otros medios de comunicación, por eso nos es tan grato que también atienda la solicitud de nuestro podcast. Vamos a hablar de, si está de acuerdo, primero, ¿de dónde surge la necesidad de una nueva ley? Este marco legal que existía y que era con lo que se atendía anteriormente este tipo de delitos, no daba abasto, no era suficiente, estaba un poco añejo, había que renovarlo. Cuéntenos. Claro, tal vez hay que empezar por indicar que el fenómeno de las estafas informáticas no es algo nuevo. Esto data del 2008 aproximadamente, cuando se empiezan a dar las primeras estafas informáticas, más que todo de los bancos públicos, personas víctimas de estafas informáticas de los bancos públicos. Y bueno, se empieza a hablar del fenómeno de la estafa informática, porque precisamente como usted lo comentaba al inicio, antes te estafaban con los cheques sin fondo, eran otros tipos de timos. Sin embargo, con los avances tecnológicos se da todo el tema de las estafas informáticas, porque obviamente los estafadores van 100 pasos adelante Total. que las personas víctimas. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, en los últimos años sí se vio un repunte de la cantidad de denuncias por temas de estafas informáticas y se empieza a hablar de la necesidad de tener una normativa específica que regulara el tema de las estafas informáticas. Sin embargo, siempre ha existido un marco regulatorio, que es la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que en su artículo 35 habla sobre la responsabilidad objetiva que debe de darse cuando una entidad financiera despliega una actividad lucrativa, como lo es dar una cuenta bancaria o simplemente dar un servicio financiero. Entonces, bueno, lo que indica el artículo es que cuando un proveedor, productor o comerciante brinda un
servicio y una persona adquiere ese producto o servicio como destinatario final, la entidad financiera tiene que responder concurrentemente, independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado en razón de la utilización de ese bien o servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez como las particularidades de este artículo, los jueces de la República y en sí los operadores del derecho daban como a sus propias interpretaciones y se vio la necesidad entonces de generar como una regla un poquito más clara. Entonces, y más especializada. Más especializada, más específica para el tema de las estafas informáticas. Entonces, parte de la reforma o de la nueva ley es que se incorpora un párrafo destinado al tema de las estafas informáticas. Entonces, tenemos sí el texto base del artículo 35 que se mantiene vigente, pero le agregan el tema específico de las estafas informáticas, que cuando una entidad financiera genera un producto, lo que sea, y una persona resulta perjudicado, o su cuenta bancaria resulta perjudicada, ahí es donde aplican entonces las nuevas reglas. Entonces, básicamente ese es como el origen de por qué se da este tema. Por ahí también estuvimos en contacto con el organismo de investigación judicial para ver el comportamiento de las estafas informáticas y sí ha habido una disminución de septiembre del año pasado a hoy, pero tal vez el primer semestre del 2025 sí hubo un gran repunte de las estafas informáticas. Entonces todo esto dio pie a que se hablara de una nueva ley específica en el tema. Yo creo, profesor, que no dan tregua. Quizás esta pausa es un poco para especializarse porque efectivamente no hemos superado un tipo de estafa informática cuando surge una nueva, ¿verdad? Y nos toma por sorpresa. Por eso es que a mí me parece justo el no señalar a la víctima de una estafa informática, ¿verdad? Hay esta tendencia de pensar, ay no, que crédulo o que inocente, y no necesariamente. O sea, el nivel de especialización que han desarrollado los estafadores es impresionante. Sin duda, y es que todos los días hay nuevos métodos y mecanismos de estafa, precisamente por los avances tecnológicos. Ya los estafadores saben, por ejemplo, ahorita ya utilizan inteligencia artificial para engañar a las personas, y es que hay que partir del hecho de que todas estas estafas informáticas se dan por medio de engaño, es decir, por eso es una estafa, hay un ardid. Entonces, hacen creer a la persona por medio de ingeniería social de que está en un ambiente seguro, le indican, por ejemplo, la llamada telefónica del falso funcionario bancario, en donde le indican que se están haciendo una serie de transacciones sospechosas, que le van a ayudar para que no se dé la estafa. Entonces le dice, vea, yo no le voy a pedir ningún tipo de información, pero ingrese a este enlace que le va a llegar a su correo electrónico. Entonces ya le envían ese enlace, la persona lo abre, cree que es la página de la entidad financiera porque es muy parecida, pone toda su información confidencial, como lo es el usuario, clave, contraseña, los tokens o los OTP, todos esos códigos que le llegan, y la persona creyendo que es un funcionario bancario, brinda la información. Entonces, esa información la utiliza el estafador para poder sacar el dinero de las cuentas. Entonces, prácticamente en la gran mayoría de los casos, la persona actúa, es decir, la víctima actúa, pero porque es engañada por medio de esas técnicas de ingeniería social que hacen creer a la persona que está hablando con ese colaborador de la entidad financiera, o se hacen pasar por funcionarios de municipalidades porque se meten al registro nacional, ven que la persona tiene una propiedad en X provincia. Entonces con esto lo llaman y le dicen, vea, es que usted tiene una propiedad, ¿verdad? Usted está atrasado con los impuestos. Sí, claro. Ah, bueno, vea, le voy a ayudar para que pueda exonerar alguna parte de estos impuestos. Claro, cuando le dicen eso a la persona, cree que todo es cierto, brinda la información y ahí se da la estafa. Entonces, sí, no es correcto señalar a la persona víctima porque ya está pasando por una situación compleja, como lo es la sustracción de sus ingresos. Y por eso es importante tener claro las reglas del juego. Lo que pasa es que hay algunas particularidades que podemos ir conversando porque lamentablemente no en todos los casos cubre esta nueva ley, los casos de estafas informáticas. Ya vamos a llegar ahí y nada más señalar que además los estafadores tienen claramente identificados como ciertos grupos poblacionales que son más vulnerables, ¿verdad? Por ejemplo, los adultos mayores. Pasa con mucha frecuencia, se lo digo porque tengo un papá de casi 90 años y tanto mis hijas como yo pasamos advirtiéndolo, ¿verdad? De que no abra links desconocidos, no atienda vía telefónica dando información, o sea, si es necesario nos trasladamos con voz a la agencia
ver todas estas cosas que de alguna manera, y no necesariamente abarcan, digamos, toda la parte preventiva frente a una estafa, pero sí es bueno entender que si tenemos alguna persona en nuestra familia, hay que hablar de esto, ¿verdad? No hablar no va a evitar que no le pase, o más bien evitar que le pase. Claro, uno pensaría que efectivamente los adultos mayores son los más perjudicados. Sin embargo, por estadísticas del organismo de investigación judicial hemos visto que más bien es como el sector de la población un poquito más joven, porque son los que utilizan más los dispositivos electrónicos. Tiene sentido. Entonces, y como que son un poquito más confiados, porque claro, utilizan el celular, el iPad o la tablet para hacer sus transacciones financieras, y entonces son como los más vulnerables. Sin embargo, con los adultos mayores lo que pasa es que por el desconocimiento más bien de la utilización de los dispositivos electrónicos, ahí es donde ellos caen en estas estafas. Pero nadie se salva de las estafas informáticas. Por lo menos hemos recibido casos de personas con sus profesiones, expertos en el tema de ciberseguridad, que aún así han caído por la sofisticación de los timos y también por esas técnicas que utilizan para engañar a las personas. Entonces, todos somos vulnerables a una estafa informática. Lo que hay que tener en cuenta es, bueno, qué es lo que hay que hacer para no caer en esas estafas informáticas y, bueno, también cómo proceder cuando lamentablemente seamos víctimas de una estafa. Una pregunta que me parece transversal a todo esto, que es el tema de la culpa, ¿verdad? Si yo siento que soy culpable de lo que sucedió porque no tuve la malicia, eso me priva a mí de la posibilidad de hacer un reclamo ante la entidad financiera. No, no lo va a privar. Ahí hay algunos otros elementos que hay que analizar. Por lo menos en la Oficina del Consumidor Financiero, lo que hemos analizado en los casos que nos llegan de entidades afiliadas es que, por ejemplo, analizamos la conducta del consumidor, analizar si de verdaderamente cayó en ese link que le mandaron y abrió la información, dio la información. Pero también analizamos la conducta de la entidad financiera, es decir, si aplicaron todos los mecanismos de seguridad que estaban a su alcance y los que la normativa le obliga, porque tenemos un reglamento de la SUGEF que entró en vigor el año pasado, en junio del año pasado, en donde le requiere a las entidades financieras adoptar estándares mínimos de seguridad y por ende tienen que aplicarlos, ¿verdad? Para proteger el patrimonio de las personas consumidoras. Entonces analizamos si, por ejemplo, el perfil transaccional de la persona se cumplió o por lo menos se analizó ese perfil transaccional. Por ejemplo, una persona que tal vez utiliza su tarjeta de débito y al día tal vez hace transacciones máximas de 100,000 colones, pero de repente entra una transacción de 5 millones de colones, eso ya debiera de generar una alerta. De activar algo, claro. Claro, porque se tiene que analizar el perfil transaccional. También si se está ingresando de una IP diferente a la que comúnmente esa persona ingresa, si está enviando dinero a cuentas que normalmente no envía. Es decir, un montón de medidas que este reglamento establece y que la ley, esta nueva ley, viene a incorporar. Y obviamente son situaciones y condiciones que las entidades tienen que, por ejemplo, responder a las personas cuando presentan este reclamo. Es decir si se cumplió, si se analizó ese perfil transaccional, qué es lo que hicieron, pedir información a otras entidades. Todo eso tiene que hacer la entidad financiera. Entonces, aunque usted dio la información, siempre hay pie para analizar la conducta de la entidad financiera. Entonces, por ejemplo, también la misma jurisprudencia de la Sala Primera, que es la que resuelve en última instancia los temas de consumidor financiero, ha determinado que a veces hay concurrencia de causas. Esto quiere decir que si usted tal vez como consumidor, no sé, brindó la información, no verificó, no custodió, por ejemplo, cuando le roban la tarjeta de crédito o débito a la persona, que tal vez la dejó visible y al acceso de cualquier persona. Entonces analizan eso y le dicen, usted tiene su cuota de responsabilidad, pero usted, entidad financiera, tuvo que haber hecho esto y esto, no lo realizó y también por ende es responsable. Entonces los dos asumen esa cuota de responsabilidad como corresponde y según lo determine la autoridad, pero sí es importante aclarar que no necesariamente si la persona brindó la información va a asumir la totalidad de las transacciones. Ahora, ¿hay casos o circunstancias que sí eximen totalmente a la entidad financiera y que la víctima tiene que prácticamente resignarse a que lo perdió? Sí, hay algunas situaciones en donde la entidad ahora tiene que demostrar
que hubo estas eximentes. La ley como tal de estafas informáticas establece 3 eximentes puntuales y es el dolo, ¿verdad? Es decir, que la persona haya actuado con malicia, haya propiciado el tema de la estafa. También el autofraude, que lamentablemente no hay una definición como tan clara en la ley de lo que se considera como autofraude y la diferencia con el dolo. Pero bueno, ahí básicamente lo que debemos de entender es que la persona se puso de acuerdo con otra persona para propiciar la estafa o el fraude. Y transacciones entre cuentas de la misma persona. Estas son como las eximentes específicas que establece la ley. Y de igual manera, también hay como toda una discusión a nivel doctrinal en cuanto a si también las eximentes que en algún momento se contemplaban como hecho de un tercero, culpa a la víctima o cosa fortuita o fuerza mayor, si todavía se pueden aplicar, porque ahí la ley dejó, nos parece, como una interpretación o da pie para una interpretación de que se pueden analizar esas eximentes, pero más abajo dicen que hay 3 eximentes específicas. Entonces, como que está esa discusión si también se pueden alegar en algún momento. Entonces, vamos a ver qué determinarán los tribunales de justicia al respecto. ¿Cómo actúa entonces la entidad financiera una vez que se establece que si hubo responsabilidad porque no se activó todo el protocolo de seguridad? Bueno, lo que indica la nueva ley es que la persona consumidora tiene que presentar la reclamación en 30 días naturales. Una vez de que se da esa estafa, la entidad va a hacer una investigación y tiene también 30 días naturales para hacer esta investigación. Y si considera, por ejemplo, que no es responsable porque está alguna de estas eximentes que acabo de indicar, y eso sí, tiene que demostrar, no solamente decirlo, sino que demostrar. Y creo que por ahí también entra mucho el tema de por qué esta ley, porque a veces las entidades en 2 líneas le decía a la persona, usted tiene que asumir las transacciones y listo, no le indican por qué. Entonces, bueno, esta nueva ley obliga a la entidad a darle una respuesta fundamentada y si consideran que no deben asumir esas transacciones, tienen que comunicarle a la SUGEF y al organismo de investigación judicial esa resolución, y en el caso de la SUGEF va a revisar si se cumplió todo lo que establece esta nueva norma. Y la SUGEF va a tener 10 días hábiles para revisar esa respuesta de la entidad financiera. Qué alivio, porque a veces parece infranqueable, ¿verdad? O sea, el acceso a la entidad financiera, a una respuesta satisfactoria, es muy complicado. Es complicado en lo pequeño y con mucho más razón va a ser en lo grande, como en el caso de una estafa informática. Y que haya, digamos, una instancia que revise esa respuesta, que corrobore esa respuesta, enhorabuena. Nada más una pregunta, ¿es desde que ocurre la estafa o desde que me doy cuenta? Porque puede haber un lapso ahí, ¿verdad? Difícil de medir. Claro, es una excelente pregunta, porque de hecho también es un tema que se analiza a la hora de resolver un caso como de estafa informática, porque se supone que la persona apenas se da cuenta de que fue víctima de una estafa informática, tiene que hacer el reporte o el bloqueo respectivo del instrumento o producto financiero. Entonces, lo que establece la norma es desde el momento en que la persona evidentemente se da cuenta que fue víctima de una estafa informática. Claro, ahí hay un tema, ¿verdad? Que puede también generarse como interpretaciones, porque imagínense que tal vez la persona se da cuenta 5 o 10 días después de que se dio la transacción. Entonces, se supone que las entidades financieras tienen que notificar todos los movimientos en menos de 1 minuto a la persona titular de la cuenta. Entonces, se supone que desde ese momento ya uno debería de darse cuenta. Entonces, creo que por ahí también va a venir algunas interpretaciones en cuanto a partir de qué momento tiene la persona ese plazo para presentar la reclamación. Eso está muy interesante porque efectivamente quienes tenemos productos financieros sabemos que nos llega el correo electrónico de inmediato la notificación de la transacción. Bueno, pues que sirva como un llamado también a la población en general para que estén atentos a eso. Correcto. Tanto el reglamento del sistema de tarjetas de pago del Banco Central de Costa Rica como una normativa en cuanto a temas de cuentas bancarias de la misma SUGEF establece que deben de notificarse todos los movimientos
que se realicen tanto con las cuentas bancarias como con las tarjetas de pago y en menos de 1 minuto, porque esto precisamente facilita que la persona se dé cuenta si no está realizando esas transacciones, bueno, presente la reclamación respectiva, proceda con el bloqueo del producto y obviamente ayuda a que tal vez no se den más transacciones, porque imagínese usted, tal vez no se da cuenta que perdió la tarjeta o que le están haciendo la estafa, pasan 5 días, le vaciaron la cuenta Claro. o le toparon el límite de crédito de la tarjeta. Entonces, con este aviso, se supone que la persona tiene que hacer el bloqueo respectivo y presentar la reclamación. Ahora, si yo presento la reclamación y la entidad financiera no me responde, de alguna manera se agota una vía y ya yo puedo acudir a un proceso judicial. Bueno, la misma ley establece que la entidad tiene un plazo de 30 días naturales para la respuesta, puede ampliarse 10 días naturales más, dependiendo de la complejidad del caso, pero tiene que notificarle a la persona 3 días antes de que venzan los 30 días, que se van a prolongar 10 días más. Y si sobrepasa los 120 días naturales, se le tiene que dar el dinero a esa persona. O sea, no opera como silencio positivo. Sí, no puede pasar más de 120 días. Y inclusive, si llegan a esos 120 días, va a haber una compensación económica de ese consumidor. Aparte de lo que le sustrajeron, le van a pagar una compensación por no responder a tiempo. Tiene todo el sentido. Y enhorabuena, y eso está en la ley Sí, nueva. Eso quedó establecido en la normativa. Ok. Para un consumidor financiero común, como lo soy yo y como puede ser cualquiera de las personas que nos están escuchando, si tuviera usted que resumir como el centro de lo que representa esta nueva ley, ¿qué le podría decir? Básicamente es como obligar a las entidades financieras a hacer un análisis de cada caso en concreto. Van a obligar también a las entidades a demostrar que fueron ajenas a ese hecho, y si no logran demostrarlo, bueno, van a tener que asumir las transacciones objeto de reclamación. Entonces, básicamente eso es el objeto o el resumen de esta normativa, porque desde luego entra el tema de que se da la inversión de la carga probatoria, se da la ampliación del régimen de responsabilidad. También, bueno, es importante que las personas sepan, porque puedan haber más de un vivillo que quiera sacarle provecho a esta ley, tal vez con un sentido diferente, y es el tema de prestarse o decir, vea, me hicieron fraude, y verdaderamente la persona tal vez estaba consciente de ese fraude. Entonces, más bien, se estableció un artículo en la ley de que si la persona hace autofraude, bueno, es merecedor de una pena. Entonces, también hay que tener cuidado con ese tema. Pero una pena que establece la misma ley. Wow. La misma ley, que va, creo que es de como de 3 años a 6 años en caso de que se preste para eso. Me parece muy bien. Usted mencionó un tipo de estafa. Como es su experiencia de todos los días, si pudiera narrarnos otro tipo de estafas ya para ir finalizando, porque vale la pena como hacer una autorrevisión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Para que estemos advertidos. Bueno, en estos días hemos estado viendo el famoso mensaje de texto en donde le indican que tiene unos puntos por vencer, y tal vez la persona ni tan siquiera tiene una tarjeta de crédito, pero dice, bueno, le da curiosidad para saber cuáles son esos puntos, ingresa a un enlace. Ese enlace lo redirige a una página falsa, hacen a la persona digitar los números de la tarjeta y también le piden un código que le va a llegar por mensaje de texto. La persona ingresa ese código y con eso enrolan la tarjeta de crédito o de débito de la persona en lo que se conoce como la billetera digital, que ya ahora casi que la mayoría de personas pagan con el celular o con el reloj. Ese proceso de enrolamiento se requiere para poder pagar con el celular. Entonces, obtienen la información de la tarjeta, la persona creyendo que va a obtener algún premio o un canje de puntos, ingresa la información por medio de engaño, y el estafador entonces tiene ya la información, enrola la tarjeta en un celular que puede estar en China, puede estar en la India, y empiezan a hacerse compras en la India, en China, en España, y la persona dice, bueno, pero yo no he salido del país, aquí tengo la prueba. Claro, pero por medio de engaño dio la información y entonces se enroló esa tarjeta en una billetera digital. También hemos estado viendo el tema de
plataformas de streaming, ¿verdad? Que le dicen a la persona que su cuenta se va a bloquear por falta de pago, ingresa acá para ayudarle, la persona ingresa, igual le piden datos de la tarjeta y con esto hacen las estafas informáticas. Y desde luego todavía continúan las llamadas telefónicas, en donde le dicen a la persona que tal vez tienen que hacer un proceso ya sea de reclutamiento en una empresa, entonces necesitan que instale la firma digital, la persona, porque verdaderamente está tal vez concursando por algún puesto, es algo real, ingresa, le dicen que le van a ayudar para instalar la firma digital y obviamente es todo un timo para que la persona dé su información sensible y poder concretar la estafa. Es muy cruel, precisamente porque una persona está buscando trabajo, pero bueno, son de los timos que hemos estado viendo y que siempre decimos, ninguna entidad financiera, ninguna institución pública le va a pedir información confidencial como lo es el usuario, la contraseña, códigos, claves, ni tampoco le van a decir ingrese a un enlace en donde tiene que digitar la información de su tarjeta o de su cuenta. Ninguna entidad lo va a hacer. Entonces, como bien usted se lo mencionaba a su señor padre, no ingrese a enlaces, no de información confidencial, mejor vaya o llame usted directamente a la entidad y esto puede evitarse muchos dolores de cabeza. La nueva ley solamente persigue establecer la responsabilidad objetiva de la entidad financiera o eventualmente el elemento eximente, más no persigue al estafador. Eso queda dentro del derecho penal. Sí, lamentablemente, y eso es un tema que uno hubiese deseado, que tal vez también la ley fuera destinada a tal vez, no sé, profundizar en el tema penal, pero no, la ley solamente se enfoca en el tema de la responsabilidad objetiva. Y muy importante, la ley cubre solo cuentas bancarias. Cuando una persona es víctima de una estafa informática y su cuenta bancaria resulta perjudicada, pero si su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito es objeto de algún tipo de fraude o estafa, la ley en buena teoría no va a cubrir ese tipo de situaciones, porque la ley establece claramente que es para cuentas. Entonces, queda por fuera. Sí, algunos, por lo menos en la Oficina del Consumidor Financiero, la gran mayoría de fraudes es con tarjetas de crédito y débito. Entonces sí queda por fuera una gran cantidad, pero bueno, vamos a ver si esto evoluciona diferente. Evoluciona o la interpretación por lo menos jurisprudencialmente. Ajá. Si los jueces de la República van a resolver de esa forma. Profesor, muchísimas gracias. Con de verdad, gusto. qué tema tan apasionante y tan necesario, tan en vigencia. ¿Verdad? Ya usted lo mencionó, o sea, es pan de todo el día, de todos los días y nadie está exento y es mejor un tema preventivo, pero en todo caso ya cuando una persona es víctima que sepa que hay una ley especializada que viene a completar lo que ya estaba descrito en la ley, en el marco legal anterior y que es mejor conocerlo y activar todos los protocolos necesarios para no simplemente resignarse, sino explorar la posibilidad de que la entidad financiera a la que usted le dio su confianza, porque esto es una decisión que no es cualquier cosa, no es un Tin Marín de Dopingüe, vaya a responder eventualmente. Así que muy valiosa la información, muchas gracias. Con muchísimo gusto y espero que haya sido de gran utilidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes los esperamos en el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Aquí el derecho se piensa, se discute y se conecta con la realidad que lo transforma. Encuentra más contenido en nuestras plataformas digitales y en el sitio institucional de la universidad. Hasta la próxima.